Hola a todos, nuevamente acá, Christopher, con un nuevo tema esta vez, adecuaciones curriculares, rol del fonoaudiólogo. Vengo vendiendo este tema hace rato en realidad. Saludarlos a todos, un cariñoso abrazo, espero se encuentren muy bien, cuidándose en su casa. Vamos a comenzar. Si tú eres alguien que recién está viendo mis videos y estás en este de adecuaciones curriculares, te recomiendo ir primero al video de DUA. ¿Ok? Cuando hice el video de DUA, que fue el segundo video, mencioné que la secuencia, entre comillas, ideal de planificación, de ajuste curricular, de planificación diversificada, incluye en primera instancia la planificación utilizando DUA, y cuando ésta no da respuesta a las necesidades educativas o necesidades educativas individuales o necesidades educativas especiales, recién ahí se deben aplicar las adecuaciones curriculares. Por eso es un tema del que estoy hablando hace rato, pero recién ahora lo vamos a abordar. Antes de comenzar, por ahí hace algunos días en mi página de Instagram, Fono Edu Creativo, les paso el dato, síganme acá también, suscríbanse. Eh, Puse una frase que yo la vengo escuchando desde pregrado. En las terapias siempre se dice que no existen recetas, y es totalmente real, porque cada niño, cada usuario, cada situación es particular, propia, por lo tanto hay que abordarla de manera diferente. Como en toda área de las que nosotros trabajamos hay ciertos lineamientos, hay ciertas estrategias que funcionan, pero no hay nada escrito respecto de que esto va a servir si lo aplicas de la misma forma para todos. Con las adecuaciones curriculares es lo mismo, ¿ya? Para que lo tengamos en cuenta desde ya. No existen recetas para las adecuaciones curriculares. ¿Sería ideal? Sí, sería ideal, pero aún así creo que no lograrían dar respuesta a la totalidad de la diversidad de nuestros estudiantes que se encuentran en las aulas. Ya, por lo tanto, ¿cuál es la base de este tema? Poder entender los aspectos principales de las adecuaciones curriculares, conocer qué son las adecuaciones curriculares, entender cómo se aplican, cómo funcionan, qué tipos de adecuaciones curriculares existen, qué hay que hacer antes de hacer una adecuación curricular y cuál es el proceso en sí para ejecutar una adecuación curricular de manera correcta. ¿Ok? Algo más que les voy a comentar. En este video o en este taller, en esta clase, lo que no encontrarán serán muchos ejemplos de adecuaciones curriculares, porque me demoraría un mundo en hacerles un video donde pueda mostrar muchos ejemplos. He centrado, también lo comenté en mi página, que intenté y lo intento en cada una de mis presentaciones, poder ordenar la información y explicárselas, entregárselas a ustedes de tal manera que ojalá todos puedan entender, como puse por ahí, de la forma que a mí me hubiese gustado aprenderlas. No tuve la oportunidad de verla en pregrado, no se hablaba de ecuaciones curriculares desde el 2008 al 2012 en los periodos que yo estudié. Aparecieron después, por lo tanto, poco a poco, de manera autónoma, me fui interiorizando en los temas, y debido a la libertad laboral, entre comillas, que tengo, que he ganado con los años que llevo en mi escuela, logré meterme en este tema y de manera bastante específica, a tal punto de llegar en algún momento a liderar ciertos equipos de encargados de elaborar las ecuaciones curriculares. No es el rol que nos corresponde a todos los fonoaudiólogos, pero el rol mínimo es ser partícipe de la elaboración de las adecuaciones curriculares. Desde ya se los adelanto, pero al final vamos a hablar del rol más específico del fonoaudiólogo en este tema. Bueno, ¿de qué hablaremos hoy? Sí o sí hay que hablar del decreto 83, es la base para las adecuaciones curriculares. Gran parte de esta presentación tiene contenido del decreto 83, lo invito a quien no lo conoce, quien no lo ha revisado, que lo revise, que lo descargue. Las orientaciones del 83, las preguntas frecuentes del 83, todas están disponibles para ser descargadas desde la página del Mineduc. Así que desde ya, terminando este video, vayan a descargarlo y vuelvan a revisarlo y ténganlo a mano siempre. También en base a este decreto, ustedes van a
fundamentar o argumentar el por qué van a decidir realizar adecuaciones curriculares en su establecimiento si es que no se están haciendo o si no se están haciendo de manera correcta. Vamos a conceptualizar las adecuaciones curriculares. Estas presentaciones siempre las hago pensando en que me estoy dirigiendo a personas, a profesionales que ya saben de adecuaciones curriculares, pero también pensando en aquellos estudiantes o profesionales que no han tenido la oportunidad de acercarse a las adecuaciones curriculares, por lo tanto, parto desde cero. Por eso es necesario conceptualizar. Vamos a hablar también sobre qué hay que hacer antes de realizar una adecuación curricular, adelantar un poquito que no hay que volverse loco haciendo adecuaciones curriculares, así como también con los PASI, no hay que hacerle PASI a todo el mundo. Hay muchas acciones previas a una adecuación curricular. Ojalá no tuviéramos que hacer adecuaciones curriculares, pero sería una situación ideal. No logramos dar respuesta realmente a la diversidad realizando todas las otras acciones previas. Pero eso no quiere decir que a todo el mundo hay que hacerle adecuación curricular. No todos las necesitan tampoco. Tipos de adecuación curricular los vamos a describir, es fundamental que los conozcan. Evaluación y promoción, según decreto 83, cómo hay que evaluar a los estudiantes a los que se le aplica adecuación curricular. Y agrego también en esta presentación algo del decreto 67. Me encanta hablar del decreto 67. Yo creo que los que vienen viendo mis videos de manera constante se han dado cuenta que he nombrado decreto 67 varias veces. Ya entró en vigencia el decreto 67 ahora en 2020, lamentablemente no se ha podido aplicar como corresponde, pero es un tema que se debiera haber trabajado durante el año 2019 en cada uno de los colegios, partiendo por la revisión y actualización de sus reglamentos de evaluación. También lo voy a comentar ahí cómo lo podemos enlazar con las adecuaciones curriculares. Y para finalizar vamos a hablar del rol del fonoaudiólogo en las adecuaciones curriculares. Muchos podrían pensar que el fonoaudiólogo no tiene nada que hacer en las adecuaciones curriculares porque es algo netamente del currículum, y no es así. Tenemos mucho que hacer, mucho que decir, mucho que aportar. ¿Ya? Bien, para introducir el concepto en una imagen, como ustedes pueden ver, acá se dice todo. Una persona hablando con distintos personajes, que son animales en este caso, y esta es una clásica imagen que circula en las redes, en internet, yo la conozco hace bastante tiempo, y acá se les va a pedir a todos los animales que puedan subir un árbol. La reflexión viene al instante. No podemos pedirle lo mismo a todo el mundo. ¿Ya? Desde esa premisa hay que comenzar esta presentación. Un docente que todavía en el año 2020 pretenda que enseñando de la misma forma a todo el curso va a lograr llegar a la totalidad de sus estudiantes, está cometiendo un grave error. ¿Ya? Así de tajante quiero ser con este tema porque quiero invitarlos a que ustedes también logren transmitir este mensaje. A veces los fonoaudiólogos no logramos meternos tanto en este tema, no logramos meternos tanto en sala de clases. Y muchas veces quedamos al margen de lo que ocurre dentro de la sala de clases. Yo sé que hay varios colegas a los que les pasa. Y prácticamente se nos impide o no podemos conversar sobre el aprendizaje porque se nos dice que nosotros somos los que vamos a hacer terapia del lenguaje y habla. Eso ya, en todos mis videos anteriores, yo insisto en que eso no tiene que ocurrir. El fonoaudiólogo está dentro de la sala, tiene que estar dentro de la sala. El fonoaudiólogo es parte de un equipo de aula, y lo publiqué también en otra imagen en mi Instagram. En salud, los fonoaudiólogos que trabajan en salud tienen que conocer la situación médica del paciente. Y muchas veces vi unas transmisiones en vivo por Instagram y escuché también esta realidad de que los fonoaudiólogos tienen que saber de condiciones médicas, de medicamentos, de fisiopatología, de fisiología. Por lo tanto, hay mucho trabajo transdisciplinario en el abordaje o en la intervención, en la terapia de algún usuario o paciente. En educación es lo mismo. Nosotros, cuando yo egresé, se decía que el fonoaudiólogo era un puente para que el alumno pudiera aprender, pero quedábamos un poco al margen del aprendizaje. Hoy en día yo los invito a que
nosotros también podemos hablar de aprendizaje y podemos aportar al aprendizaje. Nos va a tocar hacer clases colaborativas. Por lo tanto, vamos a estar dentro de sala de clases en muchas oportunidades dictando parte de la clase, con nuestras estrategias, con nuestra formación, nuestras competencias, pero nos va a tocar cumplir ese rol. Y es en ese momento que se convierte en fundamental que nosotros sepamos del aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes. No solo de los que atendemos en PIE, de todo el curso, porque también vamos a participar en la evaluación diagnóstica del curso. Vamos a aportar también ahí con nuestro granito, con nuestra formación, con nuestras competencias. Y si no lo hacen, colegas, hagan la invitación, comenten que ustedes también podrían participar en ese relevante proceso. Entonces, las adecuaciones curriculares vienen a derribar esto. Las adecuaciones curriculares dicen y entregan herramientas que permiten que un docente pueda llegar y pueda lograr el progreso, la continuidad de todos sus estudiantes. Ese es uno de los principales objetivos que tienen las adecuaciones curriculares. El decreto 83 es clave, es fundamental. Quien no lo conoce y quiere entrar a sala y quiere hacer colaboración, quiere aplicar DUA, quiere hacer trabajo colaborativo, quiere participar en las adecuaciones curriculares y no se leyó este decreto, también está cometiendo un error. Tienen que leerlo, manejarlo al revés y al derecho, colegas de educación en general, ¿ya? Y como toda normativa en realidad, yo también los he motivado en los videos anteriores que tenemos que manejar instrumentos curriculares, manejar instrumentos educativos, PME, PI, reglamento de convivencia, reglamento de evaluación, tenemos que saberlo. Si vamos a estar insertos en una institución educativa, tenemos que manejar toda esa información. Y eso, colega, también, a modo de consejo, si ustedes muestran disponibilidad, iniciativa por conocer esos instrumentos y, entre comillas, no se los han entregado a la hora de ustedes solicitarlos, créanme que sus equipos directivos, sus colegas docentes, van a apreciar que ustedes estén interesados en conocer más allá de lo que el mundo cree que hacemos dentro de una escuela. Les va a permitir también dar poco a poco el gran paso para entrar a la sala de clases y trabajar de manera colaborativa dentro de sala. Esta diapositiva la puse en una presentación anterior, la vuelvo a poner acá, y principalmente para insistir en que ya en el año 2020 las adecuaciones curriculares son obligatorias, ¿ok? Ya nosotros pasamos por un periodo de transición, donde quien quería lo hacía, quien quería no lo hacía, en ciertos cursos, en algunos, en otros no. Ahora, colegas, en el momento en el que están viendo este video, esto ya es obligación, ¿ok? Ya no es si queremos o no queremos, si sabemos o no sabemos, si el profe quiere o el profe no quiere, si no te dejan participar en un equipo de aula. Esto se tiene que hacer por normativa. Y esto tiene que estar a disposición de la Superintendencia de Educación. Entonces, significa que si alguien fiscaliza tu establecimiento y tienes alumnos en el programa de integración, tienes alumnos con necesidades educativas especiales permanentes y con dificultades académicas, con probable repitencia, y no encuentran dentro de la documentación de ese estudiante que se hizo una adecuación curricular y este alumno está fracasando en el sistema, créanme que van a tener un gran problema, ¿ya? Así que ya vamos a ir viendo en el transcurso de la presentación cómo trabajar este tema y principalmente mi objetivo es compartir cómo yo he logrado abordar las adecuaciones curriculares con el equipo dentro del establecimiento y que nos permite también estar dentro de la norma, de lo que se nos pide. Y lo más importante es que se está haciendo un trabajo más riguroso, con mayor precisión para cada uno de los estudiantes que lo requieren. Esta diapositiva también se repite de una presentación anterior, pero solo voy a mencionar a grandes rasgos que el decreto 83 no viene a decir que a todos los estudiantes con necesidades educativas especiales hay que hacerle una adecuación curricular. No dice eso.
Lo que dice el decreto 83 es que primero hay que utilizar una estrategia de diversificación de la enseñanza como el DUA, en el video segundo de mi canal, vuelvan a revisarlo, suscríbanse. Y cuando eso no resulta, ahí aparecen las adecuaciones curriculares. Por favor, traten de internalizar esta información. Planificación diversificada, después de haber hecho la evaluación diagnóstica inicial, aplicación, ejecución de estas clases de manera diversificada. Si esto no resulta, colegas, ahí usamos el recurso de las adecuaciones curriculares. ¿Ya? Lo mismo, y lo insisto acá, porque se menciona en el decreto 83 que se va a implementar en primera instancia el DUA, que va a utilizar estrategias que favorecen el aprendizaje de todos, que considera los estilos, los ritmos de aprendizaje, los intereses, que maximiza las oportunidades de aprendizaje de todos, considera habilidades, preferencias, la motivación. Entonces, este es el primer paso. No es adecuación curricular, es diversificación de la enseñanza. ¿Ok? Lo insisto y lo reitero varias veces para que lo tengan en cuenta y lo comuniquen, lo compartan también con sus colegas de educación en los lugares donde ustedes se encuentren trabajando. Y por favor, que se utilice DUA y que se utilice de manera correcta, ¿ya? ¿Qué pasa si no se usa DUA? Van a estar obligados prácticamente a hacer adecuaciones curriculares con todo el mundo. Si se utiliza mal DUA, también. Si no realizaron una evaluación diagnóstica inicial de manera correcta, también. Por eso todas esas acciones previas tienen que ser bien planificadas, bien ejecutadas, bien monitoreadas, bien evaluadas. Acá lo mismo. Se dice que el curso en general va a recibir una planificación y una enseñanza diversificada, con estrategias DUA u otras estrategias. Yo personalmente, la que conozco es DUA. No defiendo ni vendo DUA, nadie me paga por hablar del DUA, pero es con lo que contamos, es la estrategia que sugiere el decreto y es la estrategia que aparece sugerida en el año 2017 ya en mayor profundidad. No aparece, no se describe otra, pero acá dice otra, por si en algún lugar, en alguna comuna, en algún país existe otra, también la pueden utilizar. Esto, como se menciona en el decreto, es tarea de todos los docentes, en todas las asignaturas y en todos los niveles. ¿Ya? Las adecuaciones curriculares vienen hasta la enseñanza básica, pero la diversificación es tarea ya de todas las escuelas, de todo profe que esté dentro de cualquier sala, tiene que estar utilizando DUA. Luego, cuando estas no responden y aparecen necesidades de apoyo que fueron detectadas por el equipo, se hizo una evaluación psicoeducativa, una evaluación fonobiológica, una evaluación psicológica, una evaluación en equipo sobre un estudiante en particular, se detectan necesidades de apoyo o necesidades educativas especiales individuales. Ahí se empieza a hablar de adecuación curricular que inicialmente tiene que ser de acceso. Ya vamos a hablar de los tipos de adecuación curricular. Y si esto no resulta, si no funcionó, ahí va a entrar en vigencia el poder hablar de una adecuación curricular que vaya a alterar o a modificar los objetivos de aprendizaje. Si se dan cuenta, el trayecto para abordar un estudiante con dificultades es bastante amplio o bastante extenso el espectro de cosas que podemos hacer antes de pensar en una adecuación curricular. Ahora, no en todos los casos, puede que no haya llegado un estudiante que viene con la carpeta, con su documentación del programa de integración de otro establecimiento y ya se le estaba haciendo adecuación curricular, viene su PASI en la carpeta, ustedes lo revisan, lo más probable es que tengan que darle continuidad a esa adecuación curricular, por eso no va a ser para todos los estudiantes. Pero hablo de lo que ocurre a nivel general, para que no caigan en el error, colegas, de que hay que hacer la adecuación y PASI a todo el mundo, ¿ya? Por algo aparece la diversificación de la enseñanza y es para responder a la diversidad, para no tener que llegar a este último paso. Incluso dentro de esta adecuación curricular, en los objetivos de aprendizaje hay un tipo o un ejemplo de adecuación curricular que ojalá no se toque, pero en algunos casos también hay que hacerlo.
Del decreto 83, quiero mencionar estas dos citas porque son súper importantes. Esto no es como si les estuviera leyendo el decreto porque les voy a dar mi punto de vista y es lo que estoy haciendo durante toda la presentación. Si no, les diría, léanse el decreto 83 y van a aprender adecuación curricular. Tampoco es tan así. Dice, cada nivel podrá ajustar estos criterios según los aprendizajes, conocimientos, habilidades y actitudes esperados, de acuerdo a la etapa de desarrollo de los estudiantes, sus necesidades educativas especiales y las orientaciones que defina el Ministerio de Educación para estos efectos. ¿Ya? Entonces, cada nivel podrá ajustar estos criterios. Por eso no hay receta, porque nadie te dice cómo ajustar estos criterios. Por eso puse esta cita. Hay que ingeniárselas con el equipo, de qué manera vamos a ajustar estos criterios para dar respuesta a esa necesidad educativa especial de un estudiante que pese a todas las acciones previamente utilizadas, no logra progresar en el currículum. ¿Ya? Básicamente es eso. ¿Qué son las adecuaciones curriculares? Se entienden como los cambios a los diferentes elementos del currículum, que se traducen en ajustes en la programación del trabajo en el aula. Considera las diferencias individuales de los estudiantes con necesidades educativas especiales, con el fin de asegurar, por eso puse esta cita y esta definición, que se asegura realizando adecuaciones curriculares, su participación, que participen de las clases, que sean estudiantes autónomos, que tengan iniciativa, que no sean el típico grupo, que ojalá no ocurra en ningún lugar, el grupo del PIE que está allá, que no sabe, ojalá no tengan que escuchar ese tipo de comentarios. Son los que no saben, son los que les cuesta, en fin, eso hay que eliminarlo, ¿ya? Los estudiantes tienen que participar, todos, independiente de las características individuales. Todos tienen que participar, todos tienen que idealmente permanecer en el sistema. Hay que evitar la deserción escolar, ¿ya? Ojalá dejen de ocurrir también, porque todavía ocurren en algunas ocasiones y a veces prácticamente incluso no depende de nosotros. A veces tenemos culturas a nivel de las familias que tienen otro concepto acerca de la educación, que tienen otros ideales para sus hijos, que es terrible, pero en algunos lugares ocurre que optan por retirar a los estudiantes de los establecimientos, ya no está dentro de la norma, no se puede, pero ocurre. Y lo que hay que eliminar es eso. También no aparece acá, pero lo que nosotros tenemos que lograr es que este alumno que le ha costado su trayectoria escolar y le vamos a hacer una adecuación curricular, este alumno vuelva a engancharse con la enseñanza, a engancharse emocionalmente con el colegio, con los profesores, que no tenga rechazo a asistir al colegio, que no tenga rechazo a algún profesor, que no tenga rechazo a recibir apoyos. Eso es fundamental, colegas. Tenemos que tener alumnos que quieran aprender. Y esa es nuestra misión, que muchas veces tenemos barreras de familias que no proyectan en sus hijos que salgan adelante, que estudien, que se esfuercen. Y esa tarea en muchas ocasiones nos va a tocar a nosotros. Y que los estudiantes, algo súper importante, colegas, que los estudiantes puedan progresar. Esto es bastante criticado, sobre todo a la hora de analizar una repitencia o que el alumno finalmente logre avanzar de un curso a otro. Se dice, ya, si le vamos a adecuar a este alumno y vamos a reducir los contenidos, vamos a priorizar los objetivos, y empiezan a aparecer comentarios como que este alumno no va a estar preparado para rendir en segundo básico, o estaba en quinto, no va a estar preparado para rendir en sexto básico, probablemente no vaya a estar preparado para rendir a la par de sus compañeros, y eso es lógico, por algo le estamos haciendo la adecuación curricular. Pero lo que hay que priorizar y lo que hay que aceptar y por lo que hay que luchar es porque este estudiante logre progresar dentro de su ritmo, dentro de sus características individuales, este alumno progrese en la adquisición y el logro de los objetivos de aprendizaje establecidos por el Ministerio de Educación. No nos sirve un estudiante que porque es del PIE vamos a asumir que no aprende, que no puede aprender, vamos a emitir ese juicio previo a haber hecho todo lo que se puede hacer. No es el foco.
No es el foco a que pase de curso porque es del PIE, no importa, le vamos a poner puros 7, total le adecuamos todo y se va a sacar puros 7. No, este alumno tiene que progresar. Y esa progresión es en la que hay que trabajar de manera muy minuciosa. Porque si no hacemos una planificación pensada en la progresión, no vamos a saber si este estudiante progresa o no progresa. También lo vamos a ver más adelante con qué instrumento de evaluación o qué modalidad de planificación nos permite ir determinando la progresión en escala de un estudiante, independiente del objetivo que se esté trabajando. Hay tanto por contar, colegas, hay tanto que podríamos conversar, pero vamos de a poco. Ya asumí la responsabilidad de poder compartir, ojalá, todas las experiencias que yo he tenido en educación. Dice acá que las adecuaciones van a ser cambios a los diferentes elementos del currículum. ¿Cuáles son los elementos del currículum? Objetivos y contenidos, métodos, materiales, evaluaciones. ¿Qué incluyen los objetivos? Habilidades, conocimientos y actitudes. En todos estos elementos del currículum podría hacerse una adecuación curricular. Y hay que tenerlo en cuenta porque no siempre se va a hacer en todos los elementos del currículum. A veces puede ser en uno, a veces pueden ser dos, o también en alguna oportunidad probablemente hay que hacer los ajustes en todos los elementos del currículum. Ya depende de cada caso. Idealmente, lo último que hay que tocar son los objetivos y los contenidos. Ya ojalá hacer todo lo demás y que con ese ajuste el alumno logre progresar, logre avanzar, logre aprender. Sería lo ideal, pero hay algunos casos en los que hay que meterse en los objetivos de aprendizaje y en los contenidos. Una cita que les quiero comentar acá es que hay que cautelar que las medidas que se implementen, este sería el foco de la adecuación curricular, distancien lo menos posible al niño de los objetivos curriculares y de su grupo de pares. Yo discrepo un poco de esta cita. Discrepo en el sentido de que en muchas ocasiones los alumnos, porque hay una parte del decreto que dice que los alumnos tienen que aprender o acceder a todos los objetivos de aprendizaje del currículum. Y eso no siempre es así, ¿ya? Así que probablemente tengamos niños o un estudiante, ustedes van a hacer memoria ahora de los estudiantes que tienen, probablemente un estudiante durante toda su trayectoria escolar estuvo por debajo del nivel de sus compañeros. Pero como les comenté anteriormente, ¿esto lo podemos aceptar? Sí, lo podemos aceptar. Trabajando bien en una adecuación curricular, eh, haciendo el ajuste real que ese estudiante necesita, podemos aceptarlo, ¿ya? Porque siempre hay que hacer adecuaciones curriculares, lo vamos a ver más adelante, que sean alcanzables. No podemos eh, adecuar algo que el alumno probablemente, y nosotros nos demos cuenta, que no va a lograr. Tiene que ser alcanzable. Y muchas veces tenemos que bajar el nivel. ¿Cuál es el foco, colegas? El progreso. Pero el progreso de ese niño, no del progreso de ese niño comparándolo siempre con sus pares. Probablemente de manera técnica lo vamos a tener que hacer, pero el verdadero foco es que ese alumno progrese respecto de lo que él logró adquirir en primero básico, respecto de lo que él logró adquirir en quinto básico, y así en todos los cursos. Que progrese. Si no progresa, pese a todos los ajustes, hay algún ajuste que no se hizo de manera correcta, ¿ya? Porque todos los alumnos realizando un ajuste curricular de manera correcta, utilizando la metodología, las estrategias, puede progresar. Si no, no existiría este tema, no estaríamos hablando de esto ni del análisis que tenemos que realizar con cada uno de los estudiantes. Proceso de toma de decisión para la implementación de la adecuación curricular. Lo que yo les comentaba al inicio, no hay que volverse loco haciendo adecuaciones curriculares, ni PASI. Ya los PASI no son para todos y las adecuaciones curriculares tampoco son para todos. Hay un proceso, hay una serie de pasos por los que tiene que pasar un estudiante para decidir si le vamos a realizar una adecuación curricular y qué tipo y en qué grado. Lo primero que hay que realizar es una evaluación diagnóstica individual, aparte de la evaluación diagnóstica grupal. Recuerden, siempre a inicio de año se hace una evaluación diagnóstica grupo curso
y en aquellos estudiantes con dificultades lo más probable es que haya que dar el paso a realizar la evaluación diagnóstica individual a cargo de los equipos con los que cuenta el establecimiento, eh, del cual el docente también es parte, ¿ya? Y todos, el docente, el asistente de sala y todos los especialistas. ¿Qué hay que evaluar? Hay que evaluar al estudiante, hay que evaluar a la familia y hay que evaluar el sistema educativo, cómo están funcionando las estrategias en el establecimiento. A veces hay barreras en las mismas escuelas que impiden que los estudiantes aprendan o que impiden que los estudiantes progresen. Por X metodología, por X estrategia que ya no funciona y que se sigue utilizando, a veces esas mismas estrategias se convierten en barreras. Por lo tanto, hay que hacer una evaluación también del aula, evaluación de las prácticas pedagógicas. Hay que detectar cómo está funcionando ahí. A la familia, muchas veces la familia también es barrera. Y si no es barrera la familia, hay que evaluarla para ver con qué recursos contamos a nivel familiar para que nos puedan apoyar también en las adecuaciones curriculares. Bueno, adelantar que la familia es parte del equipo que incorpora la elaboración, la planificación de una adecuación curricular. No podemos dejar a la familia fuera. Una vez que se evalúa a este estudiante y se hace, que hay que hacer una comparación entre su edad y su nivel educativo, ¿ya? Y todo lo que implica la evaluación diagnóstica de un estudiante, sus intereses, los objetivos alcanzados, lo logrado, no lo logrado, sus capacidades, lo que se le hace más difícil, la relación con sus padres, la relación con la familia, cómo funciona en el entorno educativo, cómo funcionan los recreos. Y dos conceptos claves en el curso en el que está, la edad que tiene y el nivel educativo alcanzado. Cuando hay una brecha bastante significativa entre esos dos conceptos, tenemos que pensar recién ahí en implementar una adecuación curricular siempre y cuando todas las estrategias previas no hayan dado los resultados que esperábamos. Estas adecuaciones curriculares, según decreto, deben quedar registradas en un instrumento denominado PASI, Plan de Adecuaciones Curriculares Individuales. Este instrumento es propio de ese alumno. Ahora, ¿hay que hacerle PASI a todos los estudiantes a los que yo le hago una adecuación curricular? No. No salen en el decreto, pero salen en las preguntas del decreto, en la última actualización del 2019. PASI se le hace a aquellos estudiantes a los que se les va a realizar una adecuación curricular significativa. Lo voy a adelantar, viene más adelante. Aquella adecuación curricular que involucre algún ajuste en los objetivos y contenidos. Ese alumno requiere un PASI. ¿Ya? Al que se le hizo una adecuación curricular de acceso, no necesariamente requiere un PASI. ¿Por qué? Porque a este alumno que se le hizo un ajuste curricular en los objetivos de aprendizaje y los contenidos, este alumno va a ser evaluado, y aparece acá, en base a ese instrumento. Si yo le hice un PASI, no lo puedo evaluar igual que todos sus compañeros. Y donde queda registro de cómo lo voy a evaluar y qué voy a evaluar es en el PASI. Por lo tanto, es fundamental que esté este instrumento a disposición de quien lo quiera revisar, porque si lo evalué de una manera diferente, porque en el aire le hicimos una adecuación curricular, no es válido para el sistema. ¿Ok? Tiene que estar en este instrumento. Y este instrumento es un documento oficial que es parte de toda la documentación, y toda, porque son muchas, de toda la documentación con la que debe contar un alumno que está en el programa de integración escolar. ¿Ya? Y es parte de los documentos que hay que tener para la supervisión, como les comentaba anteriormente. Bueno, dice acá que la promoción se determinará en función de los logros obtenidos en relación a los objetivos de aprendizaje establecidos en el PASI. Ahora ustedes van a decir, pero si yo le hice objetivo alcanzable, este alumno obviamente que va a pasar de curso. Pero esos objetivos fueron elaborados y fueron adecuados pensando en la progresión del estudiante. ¿Puede repetir un alumno que está en el programa de integración? Si alguien vio la noticia o es un familiar que está viendo este video, va a decir, no, nadie puede repetir, ningún alumno puede repetir. No es así. ¿Qué dice el decreto 67? Que se elimina la repitencia automática.
¿ya? Pero que la posibilidad de repetir va a estar a cargo de un consejo que va a evaluar si el alumno progresa o no progresa. Hay muchos factores que están establecidos incluso en algunos decretos que dejan en concreto eh, las, las complicaciones que podría traer un estudiante la repitencia, ¿ya? Y hay muchas complicaciones, de verdad. O sea, que un alumno repita siempre es más negativo que positivo. Pero lo que no quiere decir que ningún alumno va a poder repetir. En algunas ocasiones se puede dar que exista algún factor positivo a la hora de dejar repetir a un estudiante. Puede que ocurra el caso que haya un estudiante que pese a toda la diversificación de la enseñanza, pese a toda la adecuación curricular, el alumno no logra progresar. Y el foco de todo esto es que el alumno progrese. Así que en esos casos, en alguna ocasión, que ojalá sean la menor cantidad posible, y ojalá no sea nadie, pero en algunos casos un alumno sí podría repetir, siempre y cuando esta decisión tenga más efecto positivo que negativo. Y esa es una decisión súper importante que hay que tomar en los establecimientos y ojalá exista un buen consejo escolar que esté trabajando en la determinación de estas decisiones y que no sea una decisión azarosa porque me cae bien o porque me cae mal. Tiene que ser una decisión súper responsable de todos los que participen en ella y no es una decisión que se toma a fin de año. Ya tengan eso en cuenta. En diciembre no van a decidir si este alumno pasa o no pasa de curso. Este alumno lo tomaron en marzo, le hicieron la adecuación curricular y tuvo un trayecto durante todo el año que fue revisado de manera sistemática, de manera rigurosa, minuciosa, todo lo que se pueda decir, pero este alumno no estaba solo y este alumno recibió el apoyo, recibió el ajuste curricular, se hicieron los remediales correspondientes para que este alumno idealmente no repita. Y en la mayoría de los casos, este alumno no debe repetir, ¿ya? Pero solo quería mencionar eso, que sí un alumno podría repetir todavía, pero ojalá no ocurra. Ojalá se haga un buen trabajo, un buen trayecto del año escolar, los buenos remediales, los buenos ajustes, los apoyos que este alumno necesita para que no se tenga que hablar en ningún momento de una posible repitencia. Bien, proceso de una adecuación curricular. Esta es otra forma de explicar el proceso. Inicialmente hay que realizar una formulación que implica el diagnóstico del estudiante, la programación curricular de referencia a nivel de curso, lo que este alumno debería tener, los recursos con los que cuenta el establecimiento, con los que cuenta la familia, con los que cuenta el estudiante, y decidir el tipo y grado de adecuación curricular que se va a realizar. Se implementa posteriormente esta adecuación curricular, se buscan las estrategias adecuadas, se deben abordar, esto lo agregué yo, se deben agregar como equipo de aula. Las adecuaciones curriculares no la trabaja la diferencial y se apropia de este instrumento y de esa información. No lo hace el fonoaudiólogo y se apropia de esto y no lo comparte. Es una decisión y un trabajo que se realiza con el equipo de aula. Por lo tanto, todas las decisiones que se tomen van a haber varias personas, docentes, especialistas, que van a estar colaborando en todo lo que se realice. Considerar a la familia es súper importante. Desde que se pensó en hacer una adecuación curricular al estudiante, la familia lo sabe. La familia está al tanto, la familia está de acuerdo y la familia está colaborando en todo el proceso. Incluso considerar tutores pares. También es parte de las estrategias. Personalmente he tenido la oportunidad de trabajar con tutores pares. Podría hacerle también otro tema más adelante sobre tutoría entre pares, que es muy bonito, es muy interesante y tiene un montón de ventajas, muchas ventajas. O sea, hacer tutoría entre pares con estudiantes del mismo curso, de verdad, y hay muchos estudios que lo avalan, incluso hay por ahí un estudio puntual que me lo compartió un colega, que hay una estrategia de tutoría entre pares que mejora la fluidez y la comprensión lectora. Y eso fue lo que yo pude aplicar en mi escuela y de verdad tuvo muy buenos resultados.
Así que probablemente le esté preparando en algún momento algo de ese tema. Y por último, seguimiento y evaluación. Y esto es súper importante porque no crean que hacer un PASI y hacer el papelito, el informe, anexarlo en la carpeta, listo, nos olvidamos de esto hasta fin de año. No, no es así. Hay que establecer un tiempo en el cual se va a ir revisando y ajustando este PASI. ¿Ya? No hay que olvidarlo. Y personalmente creo que el tiempo va a depender de cada caso. Lo que a mí más me ha funcionado y al equipo con el que trabajamos, en los casos más complicados, estar revisando este PASI ojalá cada 2 semanas. Así de frecuencia, bien establecido en decreto trimestral, semestral, anual. Pero en muchas ocasiones hay que hacer adecuaciones más a corto plazo y determinar si esta adecuación funcionó o no funcionó. ¿Para qué? Para hacer el ajuste cuando corresponda. ¿Ya? Bueno, y evaluar en base a la adecuación curricular, eso ya se lo había comentado, no en torno al grupo. Al alumno se le hace un PASI, ese es el instrumento que va a determinar cómo y qué se va a evaluar en ese estudiante. Antes de hacer una adecuación curricular, ¿qué hay que tener en cuenta? Los recursos y materiales didácticos disponibles en el aula. Esto es súper importante porque a veces podemos tener una adecuación curricular idealista y en realidad no tenemos ni los recursos materiales ni los recursos personales para llevar a cabo esa adecuación ideal que nosotros pensábamos. El apoyo de la familia también, de los especialistas, para determinar el alcance, o sea, si son viables o no son viables. Planear y elaborar las adecuaciones curriculares respetando al máximo las necesidades individuales, sin olvidar la planificación para todo el grupo. Eso también es súper importante. Tenemos, por ejemplo, 3 alumnos dentro de un curso de 30 a los que le estamos haciendo PASI, no perder el foco de los restantes 27 estudiantes. Ya el resto de los 27 estudiantes está aprendiendo con la planificación diversificada, porque también son todos diversos, en menor complejidad, en menor severidad de sus dificultades, pero también hay diversidad que se debe ajustar con la diversificación y el uso del DUA. Entonces no hay que olvidar al grupo completo. Que las adecuaciones curriculares sean alcanzables, se lo había comentado anteriormente, y agrego acá, medibles, que sepamos y tengamos claridad de cómo vamos a medir la adecuación curricular, más allá de lo que aguante el papel. Las adecuaciones deben favorecer el desarrollo integral y la autonomía, súper importante la autonomía, sobre todo hoy en día con el 67, vuelvo a hablar del 67. Hay que desarrollar que los estudiantes sean cada vez más autónomos en su proceso de enseñanza-aprendizaje, independiente de sus capacidades. Un alumno con muchas dificultades puede llegar a ser autónomo. Favorecer la interacción entre pares, fundamental. También hoy en día se está pidiendo mucho la coevaluación, la tutoría entre pares, la participación, la comunicación dentro de la sala de clase. Los alumnos ya no son momias dentro de la sala de clase, ya no están quietos todo el momento, ya no están sentados toda la clase. En algunas sí, obviamente, pero se debe eh, favorecer que sean estudiantes participativos, que conversen, que puedan dialogar sobre su proceso de enseñanza-aprendizaje, que se puedan coevaluar, que se puedan autoevaluar, que puedan opinar, preguntar, etc. Eso también es otro tema con otro mundo que tiene que ver con el rol pedagógico. Hay muchos estilos de rol pedagógico y por ahí, según el estilo que se utilice, que tiene ese profesor para enseñar, va a influir qué tanta autonomía o no le da a los estudiantes. O qué a veces hay profesores que asumen toda la clase y exponen toda la clase y la participación de los estudiantes fue nula. Por ahí hay que empezar a hacer ciertos ajustes para que esto no ocurra y cada vez el profesor sea menos participativo desde el punto de vista de lo expositivo, sino que tienda a ser más un mediador o un facilitador del aprendizaje. Y por último, realizar actividades significativas y funcionales. Súper importante y es un criterio que hay que tener en cuenta a la hora de decidir, por ejemplo, qué adecuación y a qué nivel se va a ajustar la enseñanza de este estudiante. El PASI, según decreto, todo lo que debe tener un PASI en este instrumento, en este informe que se va a elaborar. Identificación del establecimiento, del estudiante, tipo de adecuación curricular, criterio, asignatura en la que se aplicará. Ojo,
La adecuación curricular, probablemente en un estudiante con muchas dificultades va a tener adecuación curricular en la mayoría de las asignaturas. ¿Ok? Si es un alumno al que se llegó a la última instancia de adecuación curricular, incluso a la última instancia de adecuación curricular significativa, donde se va a modificar un poco los objetivos y los contenidos, probablemente sea un alumno que en todas las asignaturas se va a tener que realizar algún ajuste. No es solo el lenguaje y matemática, para que también salgan de esa idea de que en las asignaturas más importantes, entre comillas, eh, se le va a hacer adecuación curricular. Se puede hacer en todas. Las herramientas o estrategias, el tiempo de aplicación, por decreto, como les comento, viene trimestral, semestral, anual. Yo sugiero periodos más cortitos en los casos más complicados. ¿Ya? Uno puede tener una planificación anexa, los ciclos PHA que le he comentado por ahí para monitorear y para estar constantemente en la mejora y en los ajustes. Planificar, hacer, ajustar y, perdón, evaluar y ajustar, que serían los ciclos PHA, cada 2 semanas estar revisando si lo que hacemos resulta o no resulta. Los responsables de su aplicación y seguimiento, que quede claro eso, y quienes sean los responsables tienen que hacerse responsables. Los recursos humanos y materiales, la estrategia de seguimiento, la evaluación de los resultados y la revisión y ajustes del plan. Ojo que la revisión y ajuste puede ser durante todo el camino, no al final, solo que está mencionada como último punto a considerar dentro de un PASI, pero constantemente debe estar en revisión y ajuste. Formato, aparece en la página formato, no hay un formato único establecido a nivel nacional. Entre comillas están los indicadores que deben aparecer en un PASI, pero el formato libre, entre comillas, a cada establecimiento, a cada equipo. Tipos de adecuación curricular. Acá no es que existan dos tipos de división de adecuación curricular, pero se habla a veces de esta. Pero muchas veces y en muchas cosas apuntan a lo mismo. En decreto dice adecuación de acceso y adecuación en los objetivos de aprendizaje. ¿Cuál hay que hacer primero? La de acceso. Cuando esta no funciona, en los objetivos de aprendizaje. Antes de todo esto, ¿qué hay que hacer? DUA, ¿cierto? Ya, muy bien. De acceso, organización del tiempo y horario, entorno, formas de respuesta, presentación de la información. Es decir, en el DUA también se habla de presentación de la información y de las formas de respuesta. Sí, y aquí hay cierta... que comparten muchas estrategias del DUA con las adecuaciones curriculares de acceso. Probablemente, utilizando DUA, van a estar utilizando adecuación curricular de acceso. Que es eso el foco del DUA, que todos los estudiantes puedan aprender según sus capacidades, sin llegar a alterar los objetivos. Por eso acá hace esta diferencia. Y en los objetivos de aprendizaje, enriquecimiento del currículum, te va a decir, ¿cómo un estudiante con necesidades educativas especiales le vamos a enriquecer el currículum? Sí, se puede hacer. Y ahí yo también hago cierta crítica a la adecuación curricular. Perdón. Dice adecuación curricular para los estudiantes con necesidades educativas especiales y que a esto se les va a hacer un ajuste curricular y que incluso el ajuste curricular a los alumnos con mayores complicaciones va a ser el objetivo de aprendizaje. Pero ¿qué pasa con aquellos estudiantes que tienen un buen desempeño dentro de la sala de clases? O muchas veces estudiantes que, perdón, aquí no sé si se va a notar, pero hubo un corte, tuve que ir por agua. Bien, estaba en los objetivos, la crítica, claro, hay estudiantes que en algunas ocasiones sobrepasan el nivel de aprendizaje, conocimiento, habilidades, actitudes por sobre los pares. Y dice acá enriquecimiento del currículum, pero las adecuaciones curriculares según decreto vienen para estudiantes con necesidades educativas especiales, que están en el programa de integración según los diagnósticos establecidos en el 170. Debería aparecer qué se hace y cómo se da respuesta educativa a aquellos estudiantes que son llamados aventajados. Yo creo que el DUA nos ayuda mucho a eso, ¿ya? Pero podría estar por ahí más establecido, ¿ya? Dentro de toda esta diferencia o diversidad que hay dentro de una sala de clase, también hay estudiantes que son muy aventajados
y les puede sonar incluso familiar a ustedes, que son alumnos que dicen que se aburren en las clases porque ya lo saben todo. Con DUA podemos responder a eso, responder a la diversidad y a la necesidad de ese estudiante. Y ahí podríamos incorporar como nombre, pero que quede establecido, enriquecimiento curricular para ese estudiante. Ya que no está estipulado, pero sí se realiza, se puede realizar y el DUA lo permite. ¿Ya? Pero podría parecer más detallado para que no queden dudas al respecto. Y en los alumnos con necesidades educativas especiales sí se puede enriquecer el currículum. Después más adelante les voy a comentar en qué cosas, por ejemplo. Temporalización de los objetivos, priorización de OA y contenidos, graduación del nivel de complejidad y eliminación de aprendizajes. El orden era planificación diversificada, no funcionó. Adecuación curricular de acceso, no funcionó. Adecuación curricular en los objetivos de aprendizaje, no funcionó. Lo último que hay que hacer es eliminar aprendizajes. Ese es el último paso. Después que se hizo todo lo humanamente posible y lo que el equipo y la familia y el entorno, el contexto pudo hacer, y no resultó, ahí pensamos en eliminar aprendizaje o algún tipo de contenido. ¿Ya? Pero esa es la última instancia. Por otro lado, también se habla de ecuación curricular significativa o no significativa, que se asimila un poco a la que aparece acá en la izquierda, y la diferencia es que las significativas serían las que corresponden a los objetivos de aprendizaje, porque alteran los elementos del currículum, y las no significativas corresponderían a las de acceso. Pero he leído por ahí también que dentro de las adecuaciones curriculares de los objetivos de aprendizaje hay significativas y no significativas. ¿Ya? Creo personalmente que las significativas dentro de las OA corresponderían a aquella en la que se va a alterar en sí ya más el objetivo de aprendizaje, por ejemplo, en priorizar, graduar y eliminar. Pero la temporalización no sería tal vez tan significativa. Lo he leído por ahí en alguna parte, no recuerdo exactamente dónde, pero también leí una diferencia ahí entre eso. Pero quédense acceso en los objetivos y también en significativa o no significativa según se altere o no los objetivos de aprendizaje. Seguimos. Lo que les comenté al inicio, no les voy a poner miles de ejemplos porque no alcanzo. Cada una de estas adecuaciones podría estar un día hablando sobre solo adecuación de acceso, de presentación de la información, pero la idea es que ustedes puedan entender las bases de la adecuación curricular, que la entiendan, cómo se hace, cuáles son, a quién hay que hacerse, la que hay que hacer, cuál es el proceso, cómo evaluar, cómo monitorear, y los ejemplos van a ir apareciendo solitos. Esta parte viene lo que aparece en el decreto 83. Adecuación de acceso, presentación de la información, lo que se asimila mucho al DUA, al principio 1 del DUA. Cómo vamos a presentarle la información para que el alumno la pueda captar y recepcionar y asimilar y acomodar y generalizar según sus propias capacidades. Entonces, y acá pensamos en educaciones en PIE, en programa de integración escolar, en escuela regular, y pensamos también en escuelas especiales donde hay mayores dificultades y muchas veces el acceso a la información es aún más difícil, ya sea por dificultades auditivas, visuales, motoras, etc. Por lo tanto, estas vienen pensadas para todos los estudiantes que tengan algún problema o dificultad en el acceso a la información. Hay ejemplos desde los más simples a los más avanzados, más complejos, por así decirlo. Por ejemplo, dice desde ampliar la letra o las imágenes, que podría ser una adecuación de acceso simple y que muchas veces la hacemos. ¿Esta adecuación quedaría establecida en un PASI, según lo que vimos? No, porque se hace un PASI, según decreto, a aquellos estudiantes en los que se va a hacer adecuación curricular en los objetivos de aprendizaje. Estas son estrategias diversificadas también, pero se denominan acá adecuación curricular de acceso. Uso de texto escrito hablado, uso de lengua de señas, intérprete, presentación de la información a través de lenguajes y signos alternativos, etc. Todo lo que haya que hacer para que el alumno pueda acceder a la información. Formas de respuesta, cómo el alumno va a responder a la actividad planteada. Actividades, tareas y evaluaciones a través de diversas formas. Acá para que el profesor salga de la clásica guía con lápiz y guía de comprensión lectora, por ejemplo. Y puede que en algunos casos, principalmente en educación especial, se requiera la utilización de ciertas ayudas técnicas o dispositivos u otra herramienta tecnológica.
que disminuya la barrera que interfiere en la participación. Ejemplo, responder a través del uso de un ordenador adaptado. Puede ser una adecuación curricular de acceso a la forma de respuesta. Así se llamaría. Adecuación curricular al entorno. Esta es fundamental, y es fundamental porque se utiliza mucho, y se utiliza incluso en alumnos que no están en pie, en cualquier alumno. ¿Por qué? Pensemos en el puntito 3. Situar al estudiante en un lugar estratégico para que no se distraiga y o para evitar que distraiga a los otros estudiantes. Esto es clave. Muchas veces lo hacemos con estudiantes que son más hiperactivos, más inatentos, o que incluso puedan tener hasta un mal día, o que pelearon con algún compañero, por ejemplo. Adecuación curricular de acceso de entorno. Lo cambiamos de puesto, como se dice en un lenguaje ya más educativo. Lo cambiamos de puesto. Pero cambiarlo de puesto tiene un objetivo que tiene que estar claramente identificado por quién lo hace y lo tiene que compartir con el equipo. ¿Sabes qué? Esta semana vamos a cambiar a este niño de acá, lo vamos a poner con este otro compañero y estaría haciendo una adecuación curricular de acceso en el entorno. ¿Queda establecido en un PASI? No, pero hay que tener manejo de esta información. Y aquí ya empezamos a hablar del rol del fono, porque si nosotros vamos a estar dentro de la sala de clases e identificamos una dificultad de este tipo, podemos sugerir esa adecuación del entorno. Y, y ahí ya empieza nuestro rol. Entonces, decir, ¿qué hace el fono en las adecuaciones curriculares? Oye, las adecuaciones curriculares no solo es agregar o eliminar objetivos. Hay otras cosas previas que también incluyen adecuaciones curriculares, que yo las manejo, que las aprendí y te las quiero compartir. Y ojalá las pudieran compartir en una instancia formal de capacitación. Entonces, ya empezamos a, lo mismo en la forma de presentación o de respuesta. Nosotros tenemos un rol ahí clave porque nosotros manejamos de dificultades auditivas, sabemos de dificultades visuales, sabemos qué estrategias son mejores para unos estudiantes que para otros, entonces ya nuestra participación aquí es clave. Organización del tiempo y del horario, esto también es bastante frecuente y a veces uno se sale un poquito de los niños del pie, entre comillas, en este tipo de adecuaciones, la misma del entorno, en cambiar a un alumno de puesto, en el tiempo y el horario. Por ejemplo, si un alumno, yo trabajo en un colegio vulnerable, en donde uno a veces ni se imagina con lo que arrastra este alumno desde la casa. Y pensemos en cualquier situación complicada a la que nosotros no tenemos conocimiento a cabalidad, pero nos comentaron que, no sé, un alumno tuvo un problema en la casa, lamentable, y este alumno tenía pruebas. Le hacemos la prueba, lo afectamos en la nota sabiendo que este alumno emocionalmente está mal, o podríamos hacer una adecuación de acceso del tiempo y el horario, le tomamos la prueba en otro momento, o anda medio complicado y le tomamos la prueba en tiempos fragmentados. ¿Ya? Y ahí uno se puede salir, como le digo, un poco de los niños del pie y no estamos cometiendo ningún error. Pero lo importante es que sepamos que existe esta posibilidad y ni siquiera hay que a lo mejor hasta escribirla. Si uno la puede hacer en la conversación cotidiana que se da dentro de la sala de clases con el equipo de aula y ser empático en este sentido. Y bueno, para los estudiantes en pie muchas veces esta adecuación es bastante frecuente. Ya viene la prueba un poco modificada o adecuada, adaptada, y también en algunas ocasiones el alumno va a requerir, aquí incluso faltaría del tiempo, el horario y del espacio en el que se va a aplicar la prueba. A veces funciona mejor de manera personalizada la evaluación, en tiempos más pequeños, en otro horario, etcétera, ya que esté en conocimiento esta adecuación. También en una tarea, podemos incluso darle más tiempo o reducir una tarea para este estudiante. Acá empiezan las adecuaciones curriculares en los objetivos de aprendizaje. Esta es la que no se va a hacer a todos los estudiantes y desde aquí en adelante son las que quedan estipuladas en los PASI. ¿Okay? Graduar el nivel de complejidad. Acá es un temazo, palabra que yo uso mucho. Temazo porque ¿cómo graduamos el nivel de complejidad?
a juicio personal, a criterio del profe, a criterio del fono, a criterio de la diferencial, criterio del psicólogo. No, para esto hay unos instrumentos claves, que son las famosas, ya, pensemos en distintos instrumentos de evaluación. Pensemos en una prueba, pensemos en una lista de cotejo, en una pauta de observación, pero hay un instrumento que permite graduar el nivel de complejidad desde la planificación de la clase, desde la planificación, desde el análisis incluso del PASI, que se llaman rúbricas. Las rúbricas permiten establecer niveles de desempeño por objetivo de aprendizaje. A todo ese proceso que se realiza se le denomina operacionalizar un objetivo de aprendizaje, que es, entre comillas, analizar en detalle por los elementos que está compuesto ese objetivo de aprendizaje. Y es así como la rúbrica, los objetivos de aprendizaje tienen indicadores. Y estos indicadores están elaborados según distinta complejidad, que van en escala. Y lo que permite hacer una rúbrica es que estos indicadores se van a distribuir en una rúbrica según grado de dificultad. Y por ende van a significar un grado de logro. ¿Cuál es la clave? Que si yo voy a hacer una adecuación curricular del objetivo de aprendizaje del nivel de complejidad, debo tener preestablecido cuál es el nivel en el que está el estudiante y cuál es el nivel que vamos a proyectar que el estudiante puede alcanzar. Y más adelante les voy a mostrar cuál sería una rúbrica, pero de verdad, lean sobre rúbricas, empiecen, yo les vengo diciendo en varios videos, lean las bases curriculares, deben saber los objetivos de aprendizaje, los indicadores, y empiecen a jugar con las taxonomías, con los niveles cognitivos, etc. Aquí esto es un poco más complejo, yo se los puedo decir de manera personal, me costó entenderlo, pero de verdad entenderlo les va a salvar la vida en la elaboración de una adecuación curricular. Y ojo que las rúbricas es el instrumento, entre comillas, gold standard de el nuevo decreto 67, porque ahora se hace la evaluación de proceso, la evaluación formativa. ¿Y cómo podemos evaluar el proceso en un instrumento que me pueda arrojar información respecto del nivel con el que comenzó un estudiante y cómo fue avanzando en ese objetivo de aprendizaje? La rúbrica. Entonces, todos los docentes de Chile hoy en día deberían manejarse en rúbricas de evaluación, ¿ya? Algo, y lo otro súper importante, la rúbrica, cuando el profesor utiliza una rúbrica, tiene que presentar la rúbrica a los estudiantes. Y ahí aparece la metacognición, la autoevaluación, la coevaluación. El alumno sabe en el nivel en el que está, sabe el nivel de complejidad que tiene el mismo objetivo, sabe al nivel que tienen que llegar. Por eso es clave, de verdad son súper importantes. Bueno, hay criterios para realizar este tipo de adecuación, que sería conocer a cabalidad los aprendizajes alcanzados y no alcanzados. Por eso la evaluación es fundamental. Plantear objetivos que sean alcanzables y desafiantes. Por eso, ahí es difícil también establecer el criterio y el límite, porque tenemos que establecer, según el nivel de ese estudiante, según el diagnóstico, objetivos que sean alcanzables, pero tampoco que sean muy fáciles, que generen cierto desafío. Y ahí, de verdad, la rúbrica a ustedes les va a ayudar a entender con qué claridad arroja información del rendimiento de un alumno. Priorización de objetivos de aprendizaje y contenidos. Acá lo que hay que tener lo que hay que tener en cuenta es cuál va a ser el criterio para priorizar de un objetivo por sobre otro. Esto es cuando el estudiante, pese a o sea, ya sabemos que pese a su esfuerzo, pese a todo el trabajo que se ha realizado, no va a lograr adquirir todos los objetivos de aprendizaje, todas las competencias. Entonces ahí vamos a tener que priorizar. ¿Y en base a qué priorizamos? En base a aquellos objetivos que ayudan a la progresión de la trayectoria educativa de este estudiante. Probablemente objetivos de segundo básico que se vuelven a ver en tercero básico, pero en un nivel un poquito más avanzado.
¿ya? Y por ahí se empieza a analizar la progresión. Ahora con esto de la cuarentena, apareció y la modalidad a distancia y todo, se hicieron las priorizaciones y fue súper bueno porque ahí da a entender de qué criterios se utiliza. Y uno de los criterios es considerar aquellos objetivos que son fundamentales, básicos o imprescindibles para los que vienen más adelante. También hay unos documentos que se llaman progresión curricular, que están en la página del Mineduc, de lenguaje, matemática, en distintos cursos hay progresión curricular, también las pueden revisar. Ahí se van dando cuenta que hay objetivos que se repiten, que aumentan la complejidad según van avanzando de curso. Y hay contenidos sugeridos para priorizar, que serían los aspectos comunicativos y funcionales del lenguaje, como comunicación oral, gestual, lectura y escritura, fono, 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 fono. Ahí estamos. Y ahí tenemos que participar nosotros. Y nosotros podemos determinar si es que este objetivo es fundamental y lo puede lograr este estudiante o no lo puede lograr. De verdad nosotros sabemos de eso. El uso de operaciones matemáticas para resolución de problemas para la vida diaria, fundamental también. Y los procedimientos y técnicas de estudio. Entonces, de resumen, para la priorización se sugieren, según decreto, algunos contenidos, pero principalmente son aquellos objetivos que son fundamentales para la progresión en los distintos niveles o cursos. La temporalización es básicamente que le vamos a dar más tiempo a un estudiante para alcanzar un objetivo de aprendizaje, según lo que venía establecido por currículum, por el Mineduc. No sé, venía establecido un mes y al estudiante le vamos a dar 2 meses, 3 meses, 4 meses, depende de cada estudiante. Pero según su ritmo, según la buena evaluación diagnóstica que se hizo, nos va a permitir establecer este tiempo con mayor precisión. Obviamente está orientada a la atención de necesidades educativas especiales que afectan el ritmo de aprendizaje, porque no todas las necesidades educativas especiales tienen dificultades en eso, ¿ya? Así que hay que tener ahí en cuenta. Recuerde que ya estamos utilizando la última adecuación posible. Bueno, y como dice acá, destinación de un periodo más prolongado o graduado para la consecución y consolidación de ciertos aprendizajes sin que se altere la secuencia de estos. Eso es fundamental. La secuencia se mantiene, solo que le estoy dando más tiempo o estoy graduando el tiempo. Enriquecimiento del currículum, se los comenté anteriormente, sí, se puede enriquecer el currículum, pero esto viene establecido para los alumnos con necesidades educativas especiales. Por ejemplo, aprendizaje de una segunda lengua o código de comunicación que no estaba establecido en las bases curriculares, puedo agregar ese contenido, ese objetivo, porque este alumno lo requiere para poder progresar en el sistema educativo. Y ahí podemos enriquecer el currículum o profundizar en algún aspecto del currículum correspondiente al nivel, ya sea integración de asignaturas, trabajando en una asignatura varias a la vez, incorporando objetivos, materiales y actividades que respondan a las necesidades de profundización de algunos estudiantes. Esta es la que serviría bastante para alumnos aventajados, pero el decreto dice que las adecuaciones curriculares son para alumnos con necesidades educativas especiales, según los criterios del 170. Y ahí no hay ningún diagnóstico que diga alumno aventajado, alumno sobresaliente. ¿Ya? Así que ahí como que falta un poco en la normativa. Eliminación de aprendizaje, lo último. Esto sí que tiene que ser lo último que se va a hacer. No, ni siquiera lo pienso al inicio. No, agoto todos los recursos, todos, DUA, acceso, toda la adecuación curricular en los objetivos previos. Y si no resultó, recién ahí podría pensar en eliminar algún aprendizaje o contenido, que también ahí se puede agregar. Solo cuando otras formas de adecuación curricular no resultan efectivas. Decisión a tomar en última instancia y después de agotar otras alternativas, lo que he venido diciendo durante toda la presentación. Va a depender según la naturaleza o severidad de la necesidad educativa especial. Cuando los aprendizajes esperados resultan irrelevantes en relación al esfuerzo que va a tener ese estudiante para alcanzar eso. Si digo, este alumno se va a demorar un año, porque yo proyecto eso de acuerdo al diagnóstico, en alcanzar este objetivo, ¿será necesario ocupar ese año en ese objetivo? O mejor lo elimino y le doy prioridad a otro objetivo. Entonces podría ya no solo priorizar, eso me faltó decir anteriormente, cuando se prioriza no se eliminan, se aplazan o se sustituyen temporalmente, ¿ya? Y después se tienen que volver a tomar esos objetivos que no fueron priorizados.
o de segunda orden, como le llaman. Pero acá, si es que supe o proyecté que el alumno se iba a demorar mucho en ese objetivo y en realidad entre que ocupe todo ese tiempo en ese objetivo cuando solo puedo trabajar los que están priorizados, puedo eliminar esos de segunda orden, ¿ya? Y ahí empieza la eliminación de aprendizajes o contenidos. Cuando los recursos y apoyos extraordinarios utilizados no han tenido resultados satisfactorios. Eso es uno de los criterios a considerar cuando eliminar. Y cuando esto no afecte los aprendizajes básicos e imprescindibles. ¿Qué serían los que no habrían que eliminar? Los que aparecen anteriormente como criterios: comunicación oral, resolución de problemas y aquellos objetivos que sean fundamentales para la progresión en otros niveles. Esos serían los que se sugiere no eliminar. Esto es un resumen que hice yo, lo compartí hace un tiempo por Instagram para que me ayudaran a compartir. Les voy a comentar que mi foco no es tener 100.000 seguidores. O sea, sí podría ser el foco, pero mi foco es que el mensaje que estoy transmitiendo o lo que estoy compartiendo, que afortunadamente ha tenido buena recepción y estoy agradecido de eso, que ojalá ese mensaje pueda llegar a más colegas. O sea, idealmente que muchos colegas puedan adquirir herramientas para abordar lectoescritura, DUA, adecuación curricular, comprensión lectora, que son los videos que están en el canal. Ese es mi objetivo, que mucha gente ojalá los pueda ver y se sienta con mayores herramientas para pararse dentro de una escuela. Esta pauta se la voy a compartir también en la carpeta que va asociada a esta clase, y acá se describe un poquito más en detalle algunas adecuaciones que no fueron descritas previamente. Esta pautita podría ser fundamental de tener la mano siempre, o al menos cuando estén elaborando la adecuación curricular y dejarla escrita en el PASI. ¿Ya? Aquí es clave. Se divide en acceso al currículo, en acceso a la organización, al espacio. Ahí vienen las adecuaciones curriculares significativas, no significativas. Las significativas son los que modifican elementos del currículum. Objetivos y contenidos. Y por ahí, como el currículum tiene otros elementos, eso es lo que yo les comentaba anteriormente, de que las adecuaciones curriculares de los objetivos de aprendizaje también se dividen en significativas y no significativas, ¿ya? Pero las no significativas se incluirían también todas las de acceso. Espero que no les resulte complicado o muy enredado de entender. ¿Cómo se priorizan los objetivos unos sobre otros o cambiar el orden? Y los contenidos, priorizar áreas, bloques o un tipo de contenido frente a otro, modificar la secuencia o eliminar contenidos secundarios. Y las no significativas no modifican los elementos del currículum. Y son adaptaciones metodológicas, del tipo de actividades, de la evaluación, del material. Y acá hay adecuaciones curriculares de acceso en el aula, en los apoyos técnicos y en la comunidad. Es un montón de cosas por hacer, colegas. Acá se describen un poco más adaptaciones en la metodología, que son no significativas, en las actividades y en la evaluación. O sea, un montón de herramientas para que ustedes las puedan utilizar. Bueno, de la evaluación, calificación y promoción, de manera resumida, porque ya se lo he comentado anteriormente, el alumno tiene que ser evaluado y promovido según lo que se estableció en el PASI. Ese va a ser, entre comillas, lo que va a regir la evaluación de ese estudiante. Y para la licencia, esto según decreto 83, para la licencia de enseñanza general básica, se dice que si el alumno pasó por todos los años que incluye la educación básica, se le debe entregar su licencia porque esta es obligatoria si es que él cursó los años que corresponden, sea esto con adecuación curricular o sin adecuación curricular. Podría obtener su licencia general de educación básica o de educación general básica, no sé el orden, de educación general básica. Así que eso. El decreto 67, lo que les comentaba. El decreto 67 habla de evaluación de proceso, de evaluación formativa, de la retroalimentación como un proceso clave, y esto no aparece en el 67, pero yo se los pongo acá, que son las rúbricas de evaluación, que es un instrumento que nos permite evaluar el proceso el logro de un objetivo de aprendizaje que se ha graduado previamente según distintos niveles, y es clave en la elaboración de una adecuación curricular y es clave hoy en día en todas las clases. En todas las clases, ojalá
existieran rúbricas de evaluación para cada objetivo. En serio, los alumnos viendo una rúbrica se proyectan, se autoevalúan, se coevalúan, saben lo que tienen que alcanzar y el profe también puede ir evaluando el proceso. En esta clase llegó al nivel medio bajo, en la otra logró al medio alto y en la tercera clase llegó al nivel alto, etc. Y es así. Esto es una rúbrica de evaluación. Aquí hay un objetivo, el OA3 de Kinder, descubrir en contextos lúdicos atributos fonológicos, lo puse por la relación que tenemos con este objetivo los fonobiólogos, y el indicador, realizar segmentación silábica, utilizando diferentes métodos, aplausos, dedo, e identifica la cantidad de sílabas. Y acá, la rúbrica de evaluación, la rúbrica para ese objetivo, se divide en alto, medio bajo, bajo. Entonces esto, si lo estuviéramos haciendo en un PASI, vamos a determinar hasta qué nivel le vamos a pedir a un estudiante. Recuerden que la adecuación curricular tiene que ser alcanzable. Y más allá de la adecuación curricular, el profesor con este instrumento podría tener claridad en qué nivel se encuentran todos sus estudiantes. Por ejemplo, tiene 5 en bajo, 7 en medio bajo, 15 en medio alto y 2 en alto. De verdad que es clave. O sea, si el profe tiene este análisis de su panorama curso de cada uno de los objetivos, va a estar cumpliendo con el decreto 67, con evaluación de proceso, y va a tener claridad del nivel en el que está un alumno y qué va a tener que hacer para que ese alumno logre progresar. Ese es el concepto clave. Las rúbricas de evaluación permiten medir la progresión de un estudiante. Aquí lo vamos a determinar con claridad si progresa o no progresa. Un ejemplo de primero básico, no se los voy a leer completo, pero es un objetivo de lectura, también que según sus indicadores se gradúan o se dividen estos según niveles de desempeño. ¿Qué indicadores se encuentran en bajo, medio alto, alto? El mismo panorama me sirve para un PASI, para elaborar una adecuación curricular del objetivo de aprendizaje de graduar la complejidad. ¿Se acuerdan de eso? Esto me sirve. Y para todos los profes en todo el grupo curso. Rol del fonoaudiólogo. Bueno, ustedes ya se deben haber dado cuenta que somos claves en todas las adecuaciones curriculares. Sonaban inicialmente para las educadoras diferenciales, sí, totalmente de acuerdo, porque habla principalmente del currículum. Y ellos también son los especialistas que manejan más la parte curricular que nosotros. Pero nosotros poco a poco tenemos que meternos en las bases curriculares y saber de esto. ¿Por qué? Podemos aportar en los equipos de aula. En realidad, los PASI la adecuación curricular se tiene que hacer con equipo de aula. Si nos manejamos un poquito más en el tema, podemos aportar a los gabinetes técnicos. Vamos a colaborar en el desarrollo de estrategias y respuestas educativas diversificadas a la variedad de capacidades y necesidades del estudiantado. Nosotros manejamos eso, colegas. Es nuestra área. Tenemos que aportar y demostrar que dentro de la sala es donde vamos a aportar esto. Desde afuera lo podemos comentar, sugerir, pero no donde realmente se tiene que hacer es dentro de la sala de clase. Aparte nos va a permitir analizar el nivel de ejecución de esa adecuación curricular, por ende participar en la evaluación de la misma y el ajuste si es necesario. Con nuestras competencias disciplinares podemos brindar apoyos específicos para el progreso, de cada estudiante en su respectivo PAI, plan de apoyo individual que elaboramos los especialistas, y o en el PASI, plan de adecuación curricular individual, que son instrumentos distintos, pero en los dos podemos aportar. Y tenemos, bueno, como ya les comenté, la responsabilidad compartida, y esto es según decreto, no es que se me ocurra a mí. El decreto dice que la elaboración de las adecuaciones curriculares tienen responsabilidad compartida de todo el equipo de aula. Y eso que se les quede grabado, de verdad, porque ustedes pueden exigir, si es que no se les permite, participar en la adecuación curricular, al menos en la elaboración. Y bueno, toda la adecuación curricular que nosotros podemos hacer según nuestras competencias disciplinares en los trastornos de desarrollo del lenguaje, los que siguen siendo llamados TEL según PIE. También hay tarea ahí, modificar diagnóstico, y en lectoescritura. Si nos vamos a meter en lectoescritura, y muchas veces nosotros, de hecho, si vamos a trabajar lectoescritura, la mayoría de las veces vamos a trabajar sobre
la patología de la lectoescritura, sobre la dificultad. Entonces eso ya implica que vamos a tener que adecuar al menos el tiempo en el que nos vamos a, a tardar en lograr un objetivo de aprendizaje. Así que, colegas, esto también es nuestro, ¿ya? Yo los invito, bueno, si es que me están viendo colegas diferenciales, docentes, psicopedagogas, psicólogos, todos nos tenemos que meter en las adecuaciones curriculares, de verdad, todos. Y nadie se tiene que apropiar de que son suyas y no del otro. El objetivo, colegas, son que los estudiantes logren progresar en el aprendizaje. Y si todos podemos aportar a eso, hay que hacerlo, sin miedo a que el otro piense que le estoy quitando la pega o que el otro está haciendo mi pega. No es así. Todos queremos aportar y apoyar a que el estudiante sea exitoso en su trayecto en el sistema educativo. Espero les haya gustado, espero que hayan logrado comprender los conceptos. Tal vez fue bastante información, sobre todo para aquellos que no han tenido un acercamiento más próximo o experiencial de las ecuaciones curriculares, pero les voy a compartir el PPT, material de apoyo para que puedan revisar. Y bueno, y aquí está, si les gusta lo que estoy haciendo, si están agradecidos de esta labor de compartir de manera gratuita, cosas simples que pueden hacer para ayudarme: suscribirse, compartir los videos, que los vea mucha gente, dejen comentarios buena onda. Si tienen algún comentario negativo me pueden contactar, me mandan un mensaje por interno. Recuerden que eh, la crítica en privado y las felicitaciones en público. Les dejo un abrazo enorme. Tengo toda la motivación de seguir preparando videos, muchos, ojalá. Yo trabajo en educación, pero no siempre les voy a hablar de educación. Yo trabajo lenguaje y habla infantil, entonces se vienen muchos temas, colegas. Así que ustedes me pueden dar una manito acá, suscribiéndose, compartiendo, darle like, todo lo que se puede hacer acá en las redes. Un abrazo enorme, nos vemos en la próxima oportunidad. Chao.